estudio sí, también. En cualquier momento viene, en cualquier momento viene. Y vamos a hablar de las patentes. ¿Cuánto se paga de patentes en la ciudad de Buenos Aires? Esto genera alguna controversia en los últimos días porque muchos de los propietarios de automóviles que tienen radicados sus vehículos aquí en la ciudad de Buenos Aires han recibido la boleta, que puede ser el pago anual o la primera cuota que se paga ahora en los próximos días, con aumentos muy elevados que en algunos casos llegaban a un 100%. Decía, pero ¿cómo puede ser pagar 100% si el año pasado el IPC, o sea, el índice de precios del consumidor en la ciudad de Buenos Aires, fue del 31,8%? O sea, que ¿por qué tanto por encima de la inflación? La explicación que hubo es que se cambió la referencia para precisamente calcular la alícuota que paga cada uno de los propietarios de un vehículo. Por ejemplo, se utilizaba hasta ahora la lista de precios, la tabla de referencia de cada vehículo del registro automotor, de la Dirección Nacional del Registro Automotor de la Argentina, y se pasó a utilizar la de ACARA, que es la de los concesionarios. Y ahí, es decir, no es lo mismo la evaluación fiscal que tenía el Estado que la evaluación de mercado que tienen las concesionarias. Y esto generó un salto muy importante en el valor de base a partir del cual se calcula el impuesto. Para que tengan una idea, hasta un vehículo que tiene un valor de hasta 7.400.000 pesos paga una alícuota del 1,6%. Ahora, si tu vehículo está dentro de X gama, ¿no? Es cualquier auto. Sí, un poquito más. Pasó, al cambiar la lista de referencia, pasó de valer tanto a valer un 100% más, porque no es lo mismo la evaluación fiscal que la de mercado. Exacto. La alícuota es la misma, pero el valor termina siendo mucho más elevado porque la base de cálculo se disparó y mucho. Por lo tanto, ante esa situación donde muchos dijeron no puede ser, si yo pagaba 35.000 por mes y ahora me llegaron 70.000, bueno, ante esa situación ayer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomó una decisión que va en dos sentidos. Una, y esto se dio a conocer a través de un comunicado que publicó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, podemos saber, donde se establece que el gobierno va a enviar un proyecto de ley para que la actualización del impuesto no supere la inflación del año pasado. Ante las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas del impuesto a las patentes 2026, el Poder Ejecutivo de la ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la legislatura para establecer un tope a la actualización del impuesto a la patente vehicular, de manera tal que en ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para el 2025. En este sentido, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos prorrogará los vencimientos actualmente previstos. Asimismo, es importante aclarar que no hubo aumento del impuesto, sino que dichas variaciones respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Tanto el esquema del cálculo del tributo como las alicuotas correspondientes fueron aprobadas por la legislatura de la ciudad y ahora, con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación superará o será superior a la inflación del año pasado. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires fue el 31,8 o del 31,5 a nivel nacional. ¿Qué pasa si ya la pagaste? La cuota, bueno, evidentemente el Estado va a hacer un crédito fiscal que va a tomarse a cuenta de la cuota siguiente. Tienes que hacer el reclamo. Claro. Y no, eso va a ser automático. Si ya lo pagaste, el Estado se da cuenta. Es decir, que si vos identificás que la factura que estás pagando supera en un 31,5% a la que pagabas el año pasado, no la pagues. O bien, si ya lo hiciste, vas a tener un crédito fiscal. Ninguna patente, y esto está claro, es lo que dice en este comunicado, va a tener un aumento que supera la inflación acumulada del año pasado. Si ese es tu caso y todavía no lo pagaste, espera porque te va a llegar una factura nueva y de todos modos esto se va a hacer a través de una ley que va a tener que ser aprobada en la legislatura para que precisamente se modifique ese criterio, porque, claro, no es que aumentó el impuesto, sino que aumentó la base imponible, porque se utilizaba precisamente una planilla que no es del Estado, sino es de la Asociación de los Concesionarios para hacer el cálculo. Así que ahí lo que se va a incorporar en la ley tarifaria es básicamente eso, incorporar el tope de la inflación para que nadie pague en exceso.
Bueno, hay novedades. El gobierno finalmente anunció que se va a modificar el DNI y el pasaporte. Va a sufrir algunas modificaciones que tienen que ver con el objetivo de otorgar mayor seguridad en esta documentación. En principio, el pasaporte tendrá 34 páginas. Una de las páginas será de policarbonato y tendrá una firma láser. Vamos a ver cómo es el DNI, que también sufre modificaciones. El DNI será una tarjeta de policarbonato multicapas, habrá diferencias según la edad. Los mayores de 14 años incorporarán el escudo nacional, tendrán la descripción República Argentina, Mercosur, una fotografía con pose frontal, pero fíjense que aumenta la calidad. El objetivo es ese, fortalecer la protección de los datos personales y tener una identificación más sólida. Esto va a ser con vigencia a partir del 1 de febrero. También va a incluir el icono del DNI electrónico, nombre, apellido, hasta 35 caracteres, sexo, número de DNI, fecha de emisión, nacionalidad, fecha de vencimiento, fecha de número de serie grabado con láser, al igual que en el caso del pasaporte. Y si la persona no sabe o no puede firmar, el espacio quedará en blanco. Algunas pequeñas modificaciones que van a hacer que estén vigentes a partir del 1 de febrero y que la identificación sea un poco más segura, ¿sí? Así que a tener en cuenta, porque ya se oficializó, el gobierno va a modificar y actualizar tanto el pasaporte como el DNI.